Yo opino y usted también. Presenta Chavismo Sur, un espacio del poder popular. Nuestro americano. Revolucionario. Bolivariano. Antiimperialista. Anticapitalista. Antipatriarcal. 100% chavista. Chávez, corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Les saluda Dayana López del colectivo Chavismo Sur en este día post-electoral, ¿no? Esta semana post-electoral. La noticia que hace a las elecciones en Venezuela en este pasado domingo 6 de diciembre, en el que se realizaron elecciones parlamentarias, la noticia que tenemos que destacar es que el chavismo recuperó la Asamblea Nacional con al menos 70% de los votos. Venezuela organiza esta elección, la número 25, desde que el comandante Hugo Chávez llegó al poder, tal día como el domingo 6 de diciembre, hace 22 años. A esta elección se arribó después de atravesar todas las estrategias de guerra que contra el cuerpo social venezolano se han implementado. Guerra psicológica, mediática, diplomática, guerra económica, guerra financiera, medidas coercitivas unilaterales y hasta un magnicidio. Todas ellas parte de un golpe de Estado continuado implementado desde el imperialismo norteamericano. El ataque tiene un objetivo: borrar del imaginario venezolano y latinoamericano un proyecto político antihegemónico que se convirtió en ejemplo mundial y cambió la correlación de fuerzas en el tablero geopolítico, transitando la vía socialista trazada por Cuba en la región. El chavismo, a través de la elección parlamentaria del domingo, viene a recuperar para ese proyecto, el proyecto socialista, el poder legislativo, que estaba secuestrado por el golpismo, donde se solicitaron y justificaron las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos contra Venezuela. En esta ocasión, sectores de la oposición, encabezados por el diputado Juan Guaidó, convocaron a la abstención. Sin embargo, hay un sector de la oposición dialoguista adversa al oficialismo y decidieron participar inscribiendo sus candidaturas en estos comicios. La mediática internacional apuntó sus cañones. Se dedicaron a difundir 3 matrices de opinión, principalmente, por supuesto, negativas sobre este proceso electoral. La primera es la del fraude, infaltable. Nunca falta la matriz de opinión sobre fraude cuando se trata de una elección en Venezuela, sobre todo cuando se trata de elecciones en las que la oposición se sabe perdida. Una matriz que ya es recurrente entre sectores golpistas. No importan en este caso los informes de los 300 observadores y observadoras internacionales que participaron de la jornada, ni las 16 auditorías a las que se somete el sistema electoral antes, durante y después de la elección. Menos les importa el voto popular. La segunda matriz con la que atacan es la de la ilegitimidad de las elecciones por las cifras de la abstención en este caso. La participación del 31% del padrón electoral en este proceso no nos debe sorprender si se considera que parte de la oposición llamó a abstenerse, pero además, si consideramos que el pueblo venezolano está sometido a un bloqueo que dificulta las comunicaciones, la movilización de electores y la cotidianidad toda. A ello sumemos que estas elecciones se desarrollaron en el contexto de una pandemia que nos tiene hace meses en regímenes de cuarentena y distanciamiento social, sobre todo a la población de riesgo. Pero veamos algunos números. El mismo domingo 6 de diciembre en Rumania se realizaron elecciones parlamentarias con un porcentaje igual de participación, es decir, el 31,8%. Rumania, que forma parte de la Unión Europea, pero para la Unión Europea es un escándalo la abstención o la participación de ese mismo 31% en Venezuela. Nadie se escandalizó. Por otro lado, si revisamos las cifras de
anteriores elecciones parlamentarias en Venezuela, tenemos que en el año 2000 hubo un 56% de participación. En el año 2005, solo un 25,2% del padrón participó, luego de que la oposición venezolana, la misma que hoy llamó a la abstención, llamará a la abstención también en ese entonces. Para el año 2010 la participación aumentó y llegó al 66,4%. Y el tope máximo de participación de unas parlamentarias que hemos tenido fueron las del 2015, donde se alcanzó un 71% de participación, en un contexto en el que el chavismo había perdido a su máximo líder y la oposición había alcanzado una altísima votación en las presidenciales, una importante, votación en las presidenciales, que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro, pero con un margen muy estrecho respecto del candidato opositor. Importante es destacar que la legislación venezolana no establece un tope mínimo de participación para legitimar una elección. Tampoco exige el voto obligatorio, de manera que con el 1% o con el 100% de participación la elección es válida. Esta es una realidad objetiva que no se puede pasar por alto. La tercera matriz con la que nos atacan es la supuesta falta de observación internacional. Desestiman e invisibilizan a los 300 observadores y observadoras internacionales y más de 1.500 acompañantes nacionales que participaron de esta jornada. Cacarean la Unión Europea y la OEA porque no participaron como observadores con la misma cara de piedra que justificaron el golpe de Estado en Bolivia, por mencionar solo un caso, ¿no? Esta elección entonces contó con la participación de un sector de la oposición que obtuvo una importante votación en las elecciones presidenciales del 2012. Es decir, no se puede decir que la oposición no tuvo oportunidad de participar en este proceso electoral. Pero también hay un elemento nuevo: la creación de la Alternativa Popular Revolucionaria, integrada por el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones políticas del país, como opción del chavismo por izquierda. Los resultados preliminares emitidos por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del lunes establecen que para el chavismo, donde participan o donde, sumamos los votos del Gran Polo Patriótico del 67,6% y del Partido Comunista del 2,73%, suman más del 70% de los votos. Y para la oposición, la alianza AD, COPE y CMC-AP, El Cambio, obtuvo un 17% y otras alianzas tuvieron 4,19%. Todo ello suma un 22% de los votos. Es decir, el chavismo tendría casi más del 70%, la oposición tendría al menos un 22% y el resto de los votos son votos de otros partidos menores, partidos regionales, partidos más locales. Estos resultados fueron difundidos en un primer boletín con el 82,35% de las actas escrutadas. Y ya dijimos, una participación del 31% de electores. Por supuesto, en las próximas horas se sabrá quiénes definitivamente ocuparán los 277 curules de la Asamblea Nacional y, como quiera que sea, esta es una gran victoria para la paz y para el pueblo venezolano, que una vez más reafirma su autodeterminación. Lo último que les tengo que decir es que el diputado Juan Guaidó, aquel que se habría autoproclamado presidente de la República, deberá entregar su curul el 5 de enero, tal como lo indica nuestra Constitución Nacional, y será polvo cósmico en el mejor de los casos. Yo opino y usted también. Presenta Chavismo Sur, un espacio del poder popular, Nuestro americano, revolucionario, bolivariano, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, siempre